Lo llamaron Animal, y nadie podía explicar cómo su cabaña estaba a 50 pesinostes más caliente que todas las demás en la sierra. Hoy te voy a mostrar su truco, un secreto que casi mata a los que intentaron copiarlo. En la Sierra del Norte, durante los inviernos más crueles de finales del siglo XIX, la nieve caía sin tregua y el viento parecía cortarlo todo. Los colonos luchaban para mantener sus cabañas vivas, envolviéndose en mantas húmedas y soplando sobre sus manos para calentar los dedos congelados. Cada noche era una prueba de resistencia y cada mañana un alivio milagroso para quienes sobrevivían al frío. Pero entre todos ellos había un hombre que destacaba por sus métodos extraños, Hernán Salcedo, apodado por los vecinos como el Animal. El sobrenombre no era por su comportamiento violento, sino por sus ideas que desafiaban la lógica. Mientras todos construían chimeneas tradicionales, él colocó un hueco inusual en la esquina de su cabaña, inclinó la chimenea de forma absurda y selló los troncos con un ángulo que parecía una locura. Los vecinos se burlaban de él a cada paso. «Ese hombre está loco», decían, «su cabaña no resistirá ni la primera tormenta». Pero cuando el invierno más extremo llegó, sus burlas se transformaron en miedo. Una noche, mientras las temperaturas caían a 30 dC y las ventiscas arrancaban techos y ventanas, la cabaña de Hernán emitía un calor tan intenso que la nieve frente a su puerta se derretía antes de tocar el suelo. El aire alrededor parecía vibrar con una calidez imposible. Un grupo de colonos, intrigado y temeroso, se acercó. Mariano, el más valiente, tocó la madera. Estaba tibia, casi caliente al tacto, pero sin quemar. «¿Qué demonios?», susurró, asustado. Hernán los observaba desde la sombra, tranquilo, consciente del poder que su cabaña contenía. «Si se acercan demasiado, podrían no querer salir», dijo, con voz grave y pausada. Los hombres rieron nerviosamente, creyendo que era exageración. Pero cuando intentaron replicar su chimenea y abrir huecos similares en sus paredes, la madera crujió, el fuego se apagó y un olor extraño, metálico y húmedo llenó el aire. Hernán sonrió. Sabía que nadie podría imitarlo. Su truco no era solo un diseño, era control del aire, del calor y algo más, invisible y vivo. Esa noche, mientras el viento golpeaba sin descanso, un murmullo recorrió la cabaña, un sonido que parecía aire, pero con intención propia. «Cálido, cálido», susurraba, o eso parecía, y los colonos que se acercaron sintieron cómo el miedo los obligaba a retroceder. Nadie durmió. Nadie se atrevió a entrar. La cabaña de Hernán permanecía 50 km más caliente que todas las demás, y la curiosidad de los vecinos se mezclaba con terror. Al amanecer, la noticia se esparció. Todos querían entender cómo Hernán lo había logrado. Sin embargo, nadie se atrevía a tocar la chimenea ni el hueco de la esquina. Lo que él había hecho era más que ingeniería. Era precisión absoluta, control de corrientes invisibles y respeto por algo que parecía habitar entre los troncos. Cada ángulo, cada centímetro estaba calculado. Un error podía arruinar todo. Los días siguientes, algunos vecinos intentaron acercarse de nuevo, observando cómo el calor de la cabaña de Hernán parecía crecer con cada ráfaga de viento. Era imposible. Las otras casas apenas mantenían un calor intermitente, mientras la suya parecía irradiar una fuerza estable, constante, casi sobrenatural. Algunos juraron que el vapor que salía del hueco parecía moverse, seguir sus pasos, como si reconociera el miedo y la curiosidad humana. Hernán permanecía dentro, inmóvil, vigilante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, el aire dentro de la cabaña cambiaba de dirección, golpeando con ráfagas tibias que los obligaban a retroceder. Nadie entendía, nadie podía explicarlo. Era un secreto demasiado peligroso para compartir, y él lo sabía.
Una noche, mientras los colonos discutían afuera, un fenómeno ocurrió. El hueco en la esquina comenzó a expandirse como si respirara. El aire tibio se movía en espirales, llenando la cabaña, entrando en cada rincón, calentando la madera desde dentro. Un murmullo apenas audible recorrió la estancia. Calor, dame calor. Y los pocos que lo escucharon sintieron un escalofrío, como si el mismo invierno hablara a través de la madera. Los intentos de replicarlo fracasaron. La madera se deformaba, el fuego no se mantenía estable y el olor extraño llenaba el aire. Hernán lo sabía, su truco no podía copiarse. No era una chimenea, no era un hueco. Era un sistema vivo que exigía respeto y precisión. Al final de la primera parte, los vecinos comprendieron algo. Burlarse de Hernán había sido un error mortal. El animal no solo sobrevivía al invierno, sino que controlaba algo que los demás ni siquiera podían ver, ni tocar, ni imaginar. El frío continuaba, pero la fama de Hernán crecía en la sierra. Los hombres hablaban en susurros sobre la cabaña que desafiaba las leyes del calor. Nadie se acercaba, pero todos miraban intrigados y aterrados. Algunos curiosos intentaron espiar desde lejos, observando cómo el vapor del hueco se movía como un río de luz cálida en la nieve. Un joven llamado Tomás, aprendiz de herrero, decidió entrar una mañana, mientras Hernán estaba ausente. Lo que vio lo dejó paralizado. El hueco en la esquina no solo expulsaba aire caliente, sino que parecía expandirse y contraerse como un corazón vivo. Una bruma rojiza y dorada cubría la cabaña, y el calor se distribuía de manera uniforme, penetrando cada tronco y cada piso de madera. Tomás sintió un escalofrío. El aire parecía consciente, siguiéndolo, reconociendo su miedo y curiosidad. Intentó tocar la abertura y un golpe de calor lo lanzó hacia atrás. Hernán apareció entonces calmado como si hubiera sabido que alguien entraría. «No lo toques», dijo. «No puedes replicarlo, y si lo haces podrías destruir tu cabaña». Tomás, atrevido, insistió. «Pero esto podría salvarnos. Todo el pueblo podría sobrevivir al frío con esto». Hernán negó con la cabeza. «Esto no es ciencia, no es ingeniería. Es algo que aprendí observando el aire, escuchando la madera. Solo los que respetan el calor pueden controlarlo». La tormenta se intensificó esa noche. Las casas de los demás colonos comenzaron a crujir. Los techos se deformaban, la nieve bloqueaba ventanas. Solo la cabaña de Hernán permanecía intacta, estable y cálida. La abertura expulsaba un vapor que absorbía el frío y lo convertía en calor, casi como si respirara. Entonces ocurrió algo inesperado. Un destello rojo surgió de la abertura y un murmullo profundo, casi humano, se escuchó. «Dame calor». Hernán miró a los vecinos, que se habían atrevido a acercarse. «No es fuego, es lo que protege mi casa, y puede devorar la tuya si no sabes respetarlo». Intentaron replicarlo en sus propias cabañas. Fracasaron. La madera se deformó. El calor no se mantuvo estable, y el miedo se volvió absoluto. Nadie podía explicar cómo algo tan absurdo, tan pequeño, mantenía la cabaña de Hernán 50 grados más caliente que todas las demás. A medida que pasaban los inviernos, la historia se convirtió en leyenda. Nadie osaba acercarse ni copiar su truco. El animal que todos burlaron ahora era el único capaz de sobrevivir, controlando no solo el fuego, sino algo invisible, que vivía entre los troncos, y obedecía solo a él. Hernán enseñó a su nieto una lección final. El calor no es solo fuego, es aire, espacio, respeto y algo más que los demás no entienden. Mientras respetes la madera, la sierra te obedecerá. Y así quedó el secreto. Un truco absurdo, burlado por todos, que nadie pudo replicar, y que aún hoy se recuerda como el misterio que convirtió a un hombre en leyenda. El siguiente invierno llegó más cruel que el anterior.
La nieve no solo cubría la sierra, sino que se acumulaba en capas que aplastaban los techos de las casas más débiles. Los colonos que habían intentado replicar el truco de Hernán sufrían las consecuencias. Sus cabañas crujían, la madera se deformaba y los hogares se llenaban de un frío húmedo que parecía perforar los huesos. Cada intento fallido reforzaba la leyenda. El animal tenía un secreto que nadie podía comprender. Hernán, sin embargo, continuaba como si nada. Su cabaña parecía vibrar con vida propia. El hueco en la esquina no era estático, respiraba, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de la tormenta. Cada ráfaga de viento, cada copo de nieve que golpeaba las paredes, parecía ser absorbida y transformada en calor. Los colonos comenzaron a notar algo extraño. El vapor que salía del hueco no solo calentaba la madera, sino que generaba una especie de burbuja invisible alrededor de la cabaña. La nieve cercana se derretía sin tocar el suelo. Incluso los animales del bosque evitaban acercarse demasiado, como si percibieran una presencia desconocida. Una noche, durante una ventisca especialmente intensa, Mariano y Tomás se acercaron de nuevo, decididos a descubrir la verdad. Se ocultaron tras unos arbustos y observaron cómo el vapor del hueco se movía de manera inteligente, formando remolinos que parecían buscar puntos fríos para cubrirlos. Mariano, incrédulo, susurró: «No puede ser, esto no es normal». Tomás, con el aliento congelado en su rostro, añadió: «Es como si respirara». Hernán apareció de repente, como si los hubiera escuchado. Sus ojos brillaban con una luz que no era del fuego, y su voz, profunda y calmada, los hizo retroceder. «No lo miren con curiosidad, miren con respeto». Esa noche Hernán decidió revelar un poco más de su secreto. Llevó a los jóvenes a la cabaña y les mostró la chimenea y el hueco de la esquina. No había magia visible, no había mecanismos extraños, pero el aire dentro de la cabaña era tan denso y cálido que parecía envolverlos, empujando suavemente sus cuerpos hacia la madera, abrazándolos con un calor imposible de medir. «El truco», dijo Hernán, «no está solo en la chimenea, está en cómo el aire circula dentro de la cabaña. Cada ángulo, cada espacio vacío entre los troncos, cada grieta, tiene un propósito. No solo es calor, es control del aire, de la humedad y del tiempo». Mariano, desconcertado, preguntó: «¿Del tiempo?» Hernán asintió. «Sí, mientras el aire se mueva así, la madera permanece intacta. Los hornos de los demás, cerrados y herméticos, no dejan que la humedad escape. Y cuando la humedad se queda, comienza a destruirlo todo desde adentro. Entonces ocurrió algo que los dejó helados, pero no por el frío. Un susurro recorrió la cabaña, un sonido que parecía surgir de los troncos mismos. No eran palabras, sino vibraciones, una mezcla de aire caliente y un zumbido bajo, constante, que los hizo temblar. Hernán simplemente sonrió y dijo: «Eso es lo que escuchan los que no entienden. No es el viento, no es un animal, es la cabaña respirando». Durante días los jóvenes estudiaron a Hernán, aprendiendo cómo ajustar pequeñas aberturas, cómo orientar la chimenea y cómo cuidar que la madera respirara correctamente. Cada error generaba frío, humedad y un olor extraño, como si la cabaña rechazara la mala manipulación. Nadie más podía tocarla. La fuerza del truco estaba vinculada a la precisión y al respeto con que se manejaba el aire. Mientras tanto, el resto de la sierra continuaba sufriendo. Las casas de los colonos parecían atrapadas en una lucha constante con la humedad y el frío. Algunas comenzaron a desarrollar grietas que no podían repararse, otras cedieron bajo el peso de la nieve. Solo la cabaña de Hernán permanecía estable,
envuelta en esa burbuja cálida que parecía protegerla de cualquier tormenta.